Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Qué bueno que nuevamente podemos estar juntos gracias a estos avances que tenemos en las redes sociales. Ahora podemos llegar hasta la comodidad de su hogar, en su teléfono, en su iPad, en su computadora, en su televisor. Qué tremendo, ¿verdad? Esta oportunidad que Dios nos da. Ahora usted nos puede sintonizar en cualquier parte del mundo en un pequeño teléfono. Nos puede ver y nos puede escuchar. Qué tremenda bendición. Así que estamos listos, hermanos y hermanas, para llevarles esta enseñanza. Y es una hermosa enseñanza que la hemos titulado Atrévete a servir. Así que vamos a presentarnos delante del Señor. Usted prepárese con su Biblia, con su cuaderno, con su lápiz, para que si es necesario que usted tome apuntes, pues estemos listos. Y nosotros pues vamos a presentarnos delante del Señor para que el Señor pues nos guíe, para que podamos ser efectivos en lo que vamos a hacer. ¿Qué le parece, pastor? Entonces, si oramos al Señor. Amén. Oramos ahí donde está, incline su rostro. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por darnos este privilegio de poder, Señor, llevar tu palabra. Sí, y te damos gracias desde ya por cada familia, por cada uno de tus hijos y tus hijas, que en todo lugar, momento y tiempo, Padre, han dispuesto a recibir esta clase. Oramos para que tu Espíritu, Señor, las atesore en sus corazones, que la pongan por obra, que sea de edificación, Señor, en un tiempo como este que anhelamos aprender más para llevar el conocimiento de tu palabra hasta lo último de la tierra. Te damos gracias por cada familia, por cada creyente, por cada hombre y mujer que van a recibir esta enseñanza, y declaramos desde ya que la palabra no va a volver atrás vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual es enviada, y nosotros seremos testigos del fruto al 100%. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. ¿Qué le parece si vamos y exaltamos y adoramos a nuestro Señor Jesucristo? Porque recuerde, no nos podemos presentar delante de Él con las manos vacías. Adorémosle. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Sin ti, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Aquellos que vagan sin ti, envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad
pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Ah, qué tremendo. Hermoso. Qué hermoso poder alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, entonces vamos a proceder a comunicar, a entrar, a enseñar, a hablar sobre este tema tan precioso. Atrévete a servir. Qué desafío el que Dios nos da, pastor. Así es. Entonces, pastor, ¿qué texto vamos a usar para que nuestros hermanos pues ya entremos en materia aquí? Vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 10 y el verso 45. La palabra dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué texto más claro. Así es. A veces nuestro Señor Jesucristo fue tan, pero tan claro en las enseñanzas que a veces es difícil para nosotros de entender o poder descubrir que nuestros hermanos y nuestras hermanas no lo entienden. Así es. Por esa razón estamos aquí, ¿verdad? Para que podamos entrar en lo profundo. Nuestro Señor Jesucristo, el Rey, el Creador de los cielos y de la tierra, se hizo hombre. Se humilló porque el ser creador de todo el universo, pastor, el haber hecho todo lo que se ve y lo que no se ve, Así es. y venir a hacerse hombre para enseñarnos a usted y a mí cuál es la razón de vivir nuestro, para qué vivimos, para qué Él nos salvó. Pues Él lo dijo bien claro, Así es. ¿verdad? Él vino a mostrarnos, a enseñarnos cómo ser hombres y mujeres de éxito en la vida. Así es. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar nuestro propósito? Y de la única forma, pastor, el centro de esto es siendo un servidor. Un servidor. Entonces, pastor, empecemos. ¿Qué es lo que es servir en lo natural, en lo secular? Cuando vamos, pastor, a un diccionario nos encontramos que servir es la condición de alguien que está a disposición de otro para hacer lo que éste le exige o le ordena. Aquí estamos hablando de un servicio que puede tener una recompensa, ¿verdad? Tú estás a mi servicio, tú trabajas para mí, tú eres mi electricista, tú eres el yardero, tú desempeñas una función, un trabajo, un servicio, pero ese servicio en lo natural siempre va a llevar una recompensa, una paga, porque nadie que no tenga Cristo va a hacer algo sin cobrar. Sin beneficio. Sin beneficio. Entonces, el servicio en lo natural es un trabajo. Un trabajo. Un trabajo donde un hombre o una mujer que tiene alguna especialidad o sabe hacer algo, hace ese servicio esperando a cambio una recompensa, un beneficio, un pago. Entonces, eso es lo que es secular servir.
Pero nosotros no vamos a hablar de eso, nosotros queremos hablar de servir ya en el reino, en la iglesia. ¿Cómo definiríamos esto, pastor? Cuando hablamos de este servicio en la iglesia como cuerpo de Cristo, parte del reino de Dios, pastor, nos encontramos que el servicio cristiano nace de un amor genuino que se siente por el Salvador, y del amor y de la preocupación por quienes Dios mismo no solamente nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiar en la vida. Entonces, cuando vamos a entender esta palabra, servicio, significa trabajar, esclavizar, adorar o cultivar. Entonces nosotros, pastor, podemos entender que servicio dentro del reino de Dios es una consagración total de nuestra vida para ser exclusivos de Dios. Entonces estamos hablando que el servicio dentro de el reino del Señor tiene que ver con el consagrarse, es una entrega total. Una entrega total. ¿Verdad? Es separarnos para Él, para servirle a Él. Pero pastor, ¿cómo un hombre o una mujer dentro del reino de Dios puede llegar a esta capacidad de servir? ¿Todos en la iglesia lo pueden hacer o no todos? No todos, pastor. Nosotros vamos a encontrarnos que dentro de la misma iglesia nos vamos a encontrar a hombres, a mujeres que están en la iglesia porque sienten la presencia de Dios, pero este hombre, esta mujer son solamente, o lo único que han hecho es recibir a Jesucristo como su Salvador. Entonces quiere decir que en la iglesia puede haber mucha gente que nunca se despierte en ellos el anhelo de servir. Así es. Que nunca se pueda contar con ellos, aún siendo parte de la iglesia. Ahora, ¿por qué, pastor, esta gente, a qué se debe entonces que hay mucha gente en la iglesia que no quiere servir, o cuando se les pide que hagan algo lo hacen de mala gana? Por la misma decisión que han tomado de solamente recibirlo como su Salvador, a diferencia, pastor, de aquel creyente, de aquel hermano, aquella hermana que están buscando constantemente el rostro del Señor. Y cuando un creyente está buscando constantemente el rostro del Señor, ese creyente va a experimentar lo que nosotros conocemos como un encuentro cara a cara, una experiencia personal con el Señor. Y esta experiencia, pastor, personal, van a llevar a que este creyente consagre su vida a una entrega total, manifestando ese servicio a Dios. Entonces tenemos que tener claridad en esto, ¿verdad? Porque hay hermanos dentro del reino de Dios, dentro de las congregaciones, que no se prestan a servir simplemente porque no han tenido una experiencia personal con el Salvador. Así es. ¿Por qué? Porque el servicio entonces es el resultado, es la consecuencia de una relación, de que un hombre o una mujer han sido impactados por el poder de Dios. Entonces, cuando un hombre y una mujer han tenido esa experiencia personal, entonces viene el anhelo de servir. Así es. Pero, pastor, ¿Puede el que ha sido impactado por la gloria del Señor, el que ha sido impactado porque ha recibido un toque, un milagro del Señor, puede decidir en qué quiere servir o puede servir en lo que sea, pastor? No, esa misma experiencia, pastor, de conocer, de experimentar propiamente el amor de Dios, la misericordia de Dios, ya sea un milagro o buscándolo constantemente, lo que ese hombre, lo que esa mujer, pastor, están deseando es servir a Dios sin importar a dónde los pongan, cuántas veces los pongan. No se andan quejando, más bien andan deseosos, y todo lo que hacen lo hacen con alegría, lo hacen con excelencia. Uno puede ver a esos servidores que, pastor, hasta transmiten el deseo de servir, porque uno los ve y tienen una excelencia para hacerlo. ¿Saben a quién lo hacen y por qué lo hacen? Entonces, vamos, hermanos, a experimentar entonces en las congregaciones gentes, hermanos y hermanas, que son nuestros hermanos, nuestras hermanas,
que están allí, son parte de la iglesia, pero no sirven, no se disponen a servir, ¿verdad? Y algunos hasta los obligamos, ¿verdad?, que sirvan. Pero, hermanos, la diferencia radica en la experiencia personal que cada uno haya tenido con el Señor. ¿Por qué usted lo dijo, pastor? Hay mucha gente que viene a la iglesia y experimentan su presencia, ¿verdad? Se gozan, pero lo hacen todas las semanas, pero no tienen ningún interés, ¿verdad?, en hacer algún servicio para el Señor. Porque volvemos a la definición, el servicio dentro del reino de Dios, dentro de la congregación, es un servicio gratuito, es una entrega total para hacer y nos convertimos en colaboradores del Señor en la extensión del reino. Entonces, no hay pago, por servir dentro del reino de Dios a nivel de liderazgo. Entonces, hay que atreverse a servir, pero el que se atreve es porque ha tenido esa experiencia personal. Entonces, pastor, ya viene una persona, tuvo una experiencia personal, Dios le hizo un milagro, Dios lo tocó, Dios la tocó y dice que quiere servir. Y comienza a servir donde la necesite, ¿verdad? El cuerpo de la iglesia. Lo ponen a servir o la ponen a servir. ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando ya, pastor, un hombre, una mujer están sirviendo a Dios, que han entregado su vida sin reserva, se han consagrado al Señor, lo que comienza a experimentar este creyente es el deseo, el anhelo de conocer más la palabra de Dios. Lo que nosotros podemos conocer como hambre por la palabra de Dios. Y es ahí donde todo servidor, pastor, comienza a comprometerse en el proceso de ser preparado, en el proceso de ser discipulado. Entonces, no puede haber un servicio sin preparación. No puede. Hermanos, todos experimentamos estas características, lo que estamos hablando aquí. Cuando Dios nos impacta, cuando Dios nos toca, queremos servir, queremos ayudar, queremos ser parte del reino de Dios, pero de ese reino que se mueve, de esa iglesia que está viva. Pero entendemos que Dios es un Dios de excelencia. Así es. Dios es un Dios que es la suma total de la sabiduría. Y que si queremos servir y anhelamos servir y estamos sirviendo en cualquier área, sabemos, el mismo Espíritu nos da testimonio que tenemos que aprender la palabra del Señor. Así es. Y todo hombre y toda mujer que ha sido impactado por el Señor, que sirve, entiende que tiene que ser enseñado, que tiene que ser formado por medio de la palabra. Entonces aquí viene esta combinación, porque el verdadero hombre y mujer discípulos, los que quieren ser discípulos, los que quieren servir, saben que tienen que estudiar la palabra del Señor. Así es. E inmediatamente se someten al proceso de discipulado. Entran, ¿verdad?, a ser preparados bíblicamente. Porque, ¿qué pasa, pastor? Entonces, si alguien solamente se dice, yo voy a servir, pero no se prepara, no va a poder dar un servicio efectivo. Y nosotros podemos ver que va a crecer, o más bien, no va a haber un crecimiento proporcionado en ese servidor, sino que va a estar sirviendo, pero va a llegar un punto donde va a decir, no, yo sirvo a mi manera, donde yo quiero, no, cuando yo tenga ganas. Pero el creyente que está y ha entendido que necesita ser preparado, ser discipulado, ese creyente va a crecer de una manera proporcionada, en sabiduría, en conocimiento, y va a prestar un servicio efectivo en todo lugar donde se ponga. Claro, porque entonces, si este hombre o esta mujer están sirviendo al Señor, pero no están siendo formados por la palabra, así es, va a llegar un momento en su servicio que pueden ser engañados, van a ser engañados, así es, porque están mal formados. Tenemos gente en la iglesia que ha servido por años,
pero no se ha preocupado por meterse, hermanos, en el proceso de discipulado. Entonces, son unos fenómenos en la iglesia, ¿verdad? Tienen años sirviendo, pero no han sido discipulados. Y usted sabe la trampa demoníaca, la trampa del diablo, cómo engaña a la gente. Como dijo usted, pastor, al final Dios les hace creer, estos hombres se creen, ¿verdad? O estas mujeres se creen que solo ellos o solo ellas pueden servir, o que ellos o ellas tienen el monopolio del servicio en la iglesia y que tiene que hacerse como ellos dicen, tiene que hacerse como ellas dicen, a la hora que dicen. Y lo hermoso del servicio combinado con la palabra, con el discipulado, es que el hombre y la mujer de Dios, entre más saben, más humildes. Así es. ¿Verdad? Más quebrantadas. Entonces, porque entre más usted estudia la palabra de Dios, más agradecido, ¿verdad? Entre más profundo usted se mete en la palabra del Señor, más manso, más humilde se vuelve el hombre y la mujer de Dios. Y es hermoso porque esa es la combinación perfecta. Ahora, pastor, imagínese una iglesia que lleva a los miembros a tener una experiencia personal con el Señor, que les abre la puerta para que crezcan en el discipulado. Entonces, una iglesia que está comprometida en estas dos áreas, que les abre la puerta para servir y para prepararlos. Entonces, ¿qué es lo que esperamos entonces si un hombre y una mujer están sirviendo y están estudiando, metidos en el discipulado? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que tiene que pasar ahí, pastor? Lo que va a ocurrir y lo que va a manifestar esta iglesia, estos creyentes, son frutos, pastor. Vamos a ver, y esto lo tenemos que tener claro, que el servicio unido al discipulado llevan a todo servidor a ser fructíferos. ¡Qué lindo, pastor! Ahora, ¿qué es todo, verdad? Esa es la razón por la que el Espíritu Santo toca, por la razón por la que nuestro Señor pues cambia corazones, milagros, y la iglesia comprometida con la enseñanza, con el discipulado. Esta combinación va a llevar al creyente a ser fructífero, a dar fruto. ¿Y qué nos dice la Biblia de eso, pastor? Cuando hablamos de estos frutos, entendemos, pastor, lo que Gálatas en el capítulo 5, el verso 22 y 23 nos hablan, acerca de los frutos del Espíritu. Dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire, fíjese, estos son los frutos, ya son los resultados de tener el balance de servir y de ser discipulados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver, cómo nosotros podemos ratificar que este hombre o ya esta mujer están en el orden, están sirviendo y están aprendiendo la palabra? Por medio de los frutos. Y estos frutos son interesantes, pastor. Así es. ¿Verdad? Porque todo creyente, todos los que venimos al Señor, venimos arrastrando un montón de cosas feas. Así es. ¿Verdad? Entonces, dice la palabra que cuando ya el hombre y la mujer de Dios estamos sirviendo y estamos en el discipulado, aprendiendo la palabra, vamos a empezar a manifestar estos frutos del Espíritu. Y dice que esos frutos, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué está diciendo? Que el hombre y la mujer que antes, pastor, eran peleoneros, ya no pelean. Ya no. Que estos hombres y mujeres que vinieron y eran malcriados, ya no hablan mal. Ya no. Estos hombres y mujeres, mi hermano, que antes robaban, ya no roban. Ya no roban. Estos hombres y mujeres que andaban con cara y limón, que andaban bien bravos siempre, ahora
son amorosos. Andan gozosos. Andan gozosos. Y dice la gente, wow, ¿qué le pasó a Prosilapio? Sí, ese tipo era un peleonero, peleaba hasta con la sombra. Y mírenlo ahora. Oh, mire la hermana aquí. Esa hermana tenía una lengua. Y ahora mírenla. Ahora todo es Dios te bendiga. Dios te ama. Dios te ama. O sea, empezamos a ver esos frutos, hermano. Y mire, y eso nadie lo puede hacer. Nadie. Por un esfuerzo personal. Porque hay gente, el mundo no puede entender esto. No dice, se está haciendo. Se está fingiendo. Pero yo le voy a decir algo, esto no se puede fingir. No se puede. No, los frutos no se pueden fingir, los frutos vienen del Espíritu Santo y vienen como consecuencia del conocer la palabra de Dios, del servir a Dios. Entonces empieza a manifestar estos frutos tan hermosos, ¿verdad? Que son manifiestos. Así es. Son manifiestos en las personas y todos los vecinos, todos los amigos, toda la familia empieza a ver estos frutos. ¿Y qué tienen que decir cuando miran estos frutos, pastor? ¿Qué es lo que la gente dice? ¿Usted se ha pensado? Este verdaderamente es creyente. Y también dice, Dios es real. Así es. Porque por lo menos a mí me dijo alguien, yo sabía quién eras tú antes. Uh-huh. Y ahora, después de verte, después de un año, tengo que decir que Dios es real. Dios es real, así es. Porque los frutos manifiestan todo lo santo, todo lo que viene de Dios. Pero también, pastor, además de estos frutos preciosos, acuérdese, no va a manifestar todos los frutos al primer día, ¿verdad? O al primer día que usted está en el discipulado. Pero conforme usted va creciendo en la palabra, va a manifestar los frutos hasta que llegue a la madurez y usted pueda manifestar todos esos frutos, ¿verdad? La esperanza nuestra es que podamos aquí manifestar todos esos frutos. Todos los frutos. Pero también hay otro fruto, pastor. Así es, nos referimos al fruto de almas. Oh. Y este fruto de almas, pastor, hermanos, es cuando ya el servidor está cumpliendo con la gran comisión y se convierte en un líder. Entonces también hay otro fruto. Así es. Que no puede, fíjese, esto va de la mano, pastor. Uh-huh. No puede nadie estar manifestando el fruto de la paz, de la templanza, del gozo, sin manifestar el fruto de las almas. Así es. Porque esto va de la mano. Porque cuando el hombre empieza a manifestar el fruto del Espíritu, entonces empieza también a manifestar el fruto de las almas. La gente empieza a ver y qué es lo que pasó con este fulano. Entonces nos da la oportunidad de predicarles. Así es. Y empezamos entonces nosotros a ganarnos a los perdidos para Cristo y los empezamos a invitar a la iglesia y empezamos nosotros entonces a cumplir nuestra responsabilidad como creyentes, porque es por medio del servicio y de la palabra que entendemos para qué Dios nos salvó. Así es. ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Para qué estamos en esta tierra? Porque al final de todas las cosas, hermanos, al final de todo, usted y yo nos vamos a presentar delante del Señor. Y no nos podemos presentar delante del Señor con las manos vacías. No. Vamos a llevar frutos. Frutos del Espíritu, porque allá sí se van a manifestar totalmente en plenitud, ¿verdad? Y los frutos de las almas, pastor, que no podemos presentarnos delante del Señor con el canasto vacío, porque somos cosechadores con el canasto vacío. ¿Cómo Dios nos ve a nosotros entonces, pastor? Pastor, Dios nos ve a través de la Escritura, lo ha manifestado y Él nos ve como árboles. Y en algunas ocasiones nos ve como su viña. Y nos encontramos en Isaías capítulo 61 y el verso 3. Y dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Wow, entonces, hermanos, fíjese, me gusta el concepto, pastor. Porque los árboles, hay árboles que dan fruto y hay árboles que aunque no dan fruto, pero son de una utilidad tremenda. Entonces, seamos árboles que demos fruto, ¿verdad? O seamos árboles
Vaya, árboles de fruto, estamos hablando la manzana, la pera, la toronja, la naranja, que imagínense el coco, ¿verdad? Todos frutos que son de beneficio para los demás. Pero hay árboles que no dan fruto, como el cedro, el roble, el encino. Pero usted ya sabe que no dan fruto. Pero mi hermano, la madera que nos brinda esos árboles, una calidad de madera, son de una calidad tremenda, ¿verdad? Entonces, todos damos algún fruto de alguna manera. Aquel no da fruto, no da naranja, no da pera, no da manzana, pero da la madera, da la materia prima para nosotros extender, da la materia prima, ¿verdad? Hay quien no puede, no sabe cómo, no va a dar fruto de almas, pero va a dar algún fruto para nosotros llevar ese evangelio a otras naciones, a otros lugares, pero todos damos fruto. Todos. Y es bonito ese concepto, pastor, porque en el Salmo 1 también Dios nos recuerda quiénes somos. En el Salmo 1 y en el verso 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Qué tremendo! Somos, hermanos, escúcheme, somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Y no se queda ahí. No. No se queda ahí. Que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y su hoja no cae. ¿Y la consecuencia? Todo lo que hace prosperará. Imagínese. Entonces, ¿dónde está el éxito de un hombre y una mujer de Dios? De un hombre y una mujer que somos alcanzados por la gracia de Dios, que venimos a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿dónde radica la bendición? En dar fruto. Fruto, hermano. Dar fruto. El fruto que tenemos que dar según el género que Dios nos ha dado. Así es. Porque somos plantío de Jehová, quiere decir que somos un bosque donde hay un montón de árboles. De todo tipo. Hay de todo tipo. Somos el huerto, ¿verdad? Nosotros estamos en el huerto de Dios. Entonces, hay una variedad. Pero cada uno tiene que cumplir Así es. con la responsabilidad que tenemos como árboles, plantados de Dios, como plantío de Dios. Y a mí me gusta que ella, siempre lo voy a decir, siempre lo voy a enseñar, mi hermano, cuando aquel ciego, pastor, ¿usted se acuerda? Aquel ciego que se acercó a Jesús para que Jesús orara por él. Me gusta eso porque nos trae una gran enseñanza y muy profunda. ¿Qué dice la Escritura, pastor, en el Nuevo Testamento? Marcos capítulo 8 y el verso 24 dice, Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces, imagínese, es extraordinario, porque usted tiene que analizar en la Escritura todo lo que Dios dice. Porque acuérdese que Jesús, todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús habló, lo habló en el tiempo perfecto. En el tiempo correcto. Entonces, no nos dejemos llevar porque Jesús quiso decir o porque no. Jesús dijo ahí cuando le preguntó al ciego, porque este ciego era un ciego. Así es, ciego. No miraba. Y Jesús ora por él. Y le dice, ¿cómo ves? Y le dijo, no le dijo, veo a los hombres como caballo, veo a los hombres como ovejas, no. Veo a los hombres como aves. No, le dijo, veo a los hombres como árboles. Y caminan. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando? Primero, que todo hombre y toda mujer, antes de darnos la vista natural, Él nos da la visión espiritual. Así es. Y nos muestra, pastor, que esto es lo más lindo, ¿verdad? Nos muestra cómo Él, el mismo Jesús, cómo Él nos ve a nosotros espiritualmente. Así es. Él nos ve como árboles. Y lo hermoso es que somos árboles, como árboles. Plantío de Jehová. Somos plantío de Jehová. Entonces,
hay algunos estudiosos de estos raros y comentarios que dicen que, pastor, que Jesús se equivocó. O sea, que Jesús hizo el milagro a medias. A medias. Y después tuvo que rectificar. Por favor, hermanos y hermanas, Jesús no se equivoca. Aún lo que dicen, ¿verdad? Que si Jesús cometiera un error, en el mismo momento que Jesús comete el error, se convierte en perfección. Porque Él es perfecto en todos sus caminos. Entonces, Jesús nos demuestra que Él nos ve a nosotros como árboles. Y si Él nos ve como árboles, es porque Él espera que nosotros demos fruto. Así que es interesante, me encanta. Entonces le dijo, vení, le dijo. Y le volvió a poner las manos y ahora los veo como son. Dijo, me triste el hombro. Sí, ya no me gustó. Ya los veo como son, hombre. Pero yo tengo la visión de ese ciego, pastor. Yo veo a los hombres como árboles. Yo veo a la iglesia como el plantío de Dios. Y también veo a la iglesia como la viña del Señor. Y aquí es interesante. ¿Qué es lo que dice la Biblia, pastor, con respecto a la viña? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 1 y el verso 2. Ajá. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¡Wow! Tremendo. Entonces, imagínense, qué interesante que Dios también nos ve como la viña, como su viña, porque somos propiedad, somos plantío de Él. Entonces, Él nos ve como su viña. Y, pastor, interesante lo de la viña. Él dice que Él es la vid, Él es el tronco, ¿verdad? Y todos nosotros, toda la iglesia, somos las ramas. Las ramas. Entonces, cada miembro de la iglesia somos una rama. Somos una rama. Y dice que el Padre es el labrador. ¿Qué es lo que hace el labrador, pastor? El labrador, pastor, es el encargado de cuidar la viña, de podar la viña, es decir, de quitar todas aquellas cosas que impiden el crecimiento y por lo tanto la fructificación de esa viña. Es interesante, ¿verdad? Jesús dice, yo no me meto. No. Yo no me meto en esto. Es mi Padre. El Padre. Él es el labrador. Él es el que cuida cada rama. Cada rama. Y el que anda cortando todo aquello que nace, que impide, ¿verdad? Que las ramas fructifiquen. Y es el que poda, el que anda recortando para que dé más fruto. Entonces tenemos que entender que hay ocasiones donde la rama da bastante fruto y hay ocasiones donde el Padre poda, ¿verdad? Entonces cuando el Padre poda una rama, entonces esa rama tiene que agarrar fuerza, ¿verdad? Y va a producir, pero no al 100. Así es. Según su calidad, según su tamaño, ¿verdad? Quizás si producía, vaya por decir, 3 racimos, posiblemente en la poda tal vez solamente produzca 1, pero no es que quede estéril. No. ¿Verdad? Entonces, pero es interesante que la poda lo que va a hacer es que va a multiplicar la producción de esa rama. Por eso el Padre sabe cuándo hacerlo. O sea que nosotros como ramas no nos tenemos que preocupar. Nada. Es el Padre que sabe el tiempo donde nos va a podar, ¿verdad? Para que demos más fruto. Más fruto. Pero ¿qué me dice de las características, pastor, de una viña? Es interesante, pastor, porque todo va en orden, en crecimiento. Y es interesante porque es imposible, pastor, que una viña no dé fruto. Cuando el Padre cuando dice que el Padre está encargado, ¿verdad? En este caso de la iglesia, pero en una viña natural, el labrador está cuidando, está limpiando, está quitando aquello que impide el crecimiento. Mire, cuando venga la cosecha, van a recibir una cosecha que van a decir, wow, nos gozamos, hay que celebrar porque esta cosecha fue la mejor de la temporada. Tremendo. Entonces,
Fíjese los elementos que necesita una vid para que dé fruto. La iglesia les provee esos elementos. ¿Cuáles son los elementos que necesita un árbol para que dé fruto? Pues necesita el agua y necesita los fertilizantes, ¿verdad? Para que ese árbol llegue y dé fruto abundantemente. ¿Cuál es el problema que tenemos en la iglesia? Que tenemos un montón de árboles, pastor, que llegan, ¿verdad? Y son plantados ahí en la iglesia. Son plantados, pero no se someten al proceso. Ni sirven, ni se disipulan. Así que llegan allá el domingo o el sábado a que les caiga un poquito de agua, ¿verdad? Entonces esas plantas se quedan amorfas, se quedan enanas. Amorfas, una rama por aquí, otra por allá, porque según les cae el domingo algún rocillito por ahí, algo, ¿verdad? Y los demás que están en el proceso están recibiendo su discipulado, están sirviendo, están recibiendo todos los nutrientes y se ve como el crecimiento, ¿verdad? Y cómo estos árboles en poco tiempo, estos hermanos, estas hermanas empiezan a dar frutos, pero hay otros que se quedan enanos, pastor. Enanos y resabidos, ¿verdad? No dan fruto, quieren llamar la atención, ¿verdad? Resabidos y si dan un fruto, no sirve. ¿Por qué? Porque no tienen ni el tamaño correcto, ¿verdad? No tienen los nutrientes. Y si dan una naranja y usted la parte, está seca, pastor. Si es una manzana, tiene gusano. Hasta se enojan. Hasta se enojan porque dicen, ya tengo 4 años aquí plantado y la naranja que di, pues seca, la mitad, media buena. Y porque aquel que tiene 2 años plantado y está dando fruto en todas sus ramas. No, eso no puede ser. Hasta bravo se pone. Sí, es interesante. Entonces, claro, ¿verdad? Necesitamos nosotros, y nuestro anhelo es que todos entren en este proceso, ¿verdad? De servir y de ser discipulados para que la viña esté sana. Pero queremos cerrar, pastor, porque hay algo muy interesante con respecto a la viña. Estaba estudiando y un hombre de uno de estos encargados de que son ebanistas, pastor, carpinteros, dice que no pueden hacer nada con un árbol de una viña. ¿Verdad? Que no, mire, no, dice que se quiebran con facilidad. La madera de la vid no sirve para nada. Para nada. El árbol de la vid solo fue creado para dar fruto. No tiene otra responsabilidad este árbol, porque hay árboles que dan fruto y puede usar uno, ¿verdad? La madera para alguna cosa. Porque tal vez el fruto no está muy abundante, pero lo puedo usar, ¿verdad? Hasta para leña. Porque me va a durar, ¿verdad? Me va a calentar ahí la hornilla por lo menos unas 4 horas, 5 horas. Pero hermanos, el árbol de la vid no sirve para nada. De tal manera, mi hermano, que si el árbol de la vid, y Jesús lo dijo, si no da fruto, pastor, dice que ¿qué es lo que hace el labrador? Lo corta. Para que se seque y lo echa al fuego. Porque no sirve para otra cosa sino para dar fruto. Así que si usted y yo somos el plantío de Jehová, somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Si usted y yo somos la viña, somos las ramas de la viña del Señor. Fíjese, no servimos para otra cosa. Dentro de la iglesia, ¿verdad? La utilidad, lo que el Señor quiere que hagamos es que demos fruto. No puede usted ser una rama en la viña del Señor sin dar el fruto de acuerdo a las capacidades y dones que Dios le dio. Si Dios le dio dones musicales, cante, ministre. Si Dios le dio dones de arte,
Ayúdenos en la iglesia, ¿verdad? En decoración, en formar jóvenes en esas áreas. Si Dios a usted le dio los dones o llamados especiales, hágalo que tenga que hacer con respecto a lo que Dios le dio, ¿verdad? Porque si nosotros como ramas no damos fruto, mi hermano, no servimos para otra cosa realmente. Y no lo tome a mal, ni lo tome de la forma equivocada. Pero Dios nos llamó para dar fruto. Es decir, si usted es rama de naranja y usted da limón, hay un problema. Hay un problema. Entonces, si Dios lo llamó a dar naranja, de naranja. Si Dios lo llamó a dar manzana, de manzanas. Pero de fruto. No se quede enano. No se quede ahí con unas ramas pandas mal formadas, no, que ya tienen 4, 5, 6, 7 años en la iglesia y hay que andarle sacando los gases todavía. Pobrecita, hermano, mire, que tenga paciencia. No, hombre, ya usted tiene 3 años en la iglesia, usted está supuesto a ser un árbol plantado, dando fruto a tiempo y fuera de tiempo. Así que, mi hermano, atrévase a servir. Atrévase a meterse en el proceso de servir y ser discipulado para que no llegue a ser un árbol que tenga que ser cortado para echarlo al fuego, como dijo, ¿verdad? El administrador de aquel lugar, ¿verdad? Que le dijo el Señor, no, mejor córtalo para que no siga inutilizando la tierra. No, mi hermano, vamos en este momento, vamos a orar para que usted se atreva a servir al Señor y se mete en los procesos de servicio y de discipulado para que usted empiece entonces a dar frutos de todo tipo. ¿Qué le parece, pastor, si nos despedimos, pero oramos para que el Espíritu Santo lo redarguya, hermano y hermana, y comencemos y nos metamos en este proceso? Oramos ahí donde está, incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva, es eficaz. Y declaramos, Señor, que esta palabra no va a volver atrás vacía. Oramos para que todos y cada uno de tus hijos, de tus hijas, del más grande al más pequeño, que escuchen, Señor, esta palabra, puedan entender la responsabilidad que hay en cada uno de ellos, para que entiendan para qué los estás llamando. Que se vean, Señor, como tú los ves, como plantío tuyo, como la viña, hombres y mujeres fructíferos. Oramos y declaramos, Señor, que en este tiempo todo el que escuche esta palabra, todo el que reciba esta palabra, le es revelada, es atesorada en su corazón. Las vendas son quitadas, las escamas caen y se van a levantar hombres y mujeres con visión, que van a ver y van a vivir como tú dices, dando fruto en todo momento, en todo tiempo, a donde tú los envíes, donde tú los levantes, donde los tienes plantados. Declaramos, Señor, que todo lo que impide el crecimiento, todo lo que impide la fructificación, Señor, los malos hábitos, la falta de tener estos frutos espirituales, hoy, Señor, todo eso es quitado, es anulado, y todo plan, toda trampa, todo engaño del enemigo declaramos que queda inoperante, porque hoy, Señor, tu palabra, que es viva, es eficaz, ha llegado a dar el crecimiento, la madurez, Señor, y la dirección que cada uno necesita. Declaramos que vamos a ser testimonio del poder de tu palabra y seremos testigos del fruto al 100%. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.